Bienvenida a toda la gente que se ha podido sumar, la Romy, Fer, Lelis, Belén. Como le decía recién a Marcos, vamos a tratar de dejarla, se está grabando, la vamos a dejar grabada para que puedan acceder los que están laburando ahora, que no pueden verla, puedan acceder a la charla. Eh, con Marcos hemos tenido varios cruces pedagógicos, por suerte. Marcos es abogado del Foro de Abogados de San Juan y del Instituto de Derecho en Salud, y donde estamos trabajando juntos, y la verdad que es un lugar donde se aprende muchísimo y está muy bueno estar. Es muy, muy interesante siempre escucharlo a Marcos, así que la idea es pasarle la posta a Marcos para que nos cuente la tarea que le pedimos, que es esta situación que nos preocupa en tantos aspectos, como el hecho de o tener la responsabilidad de tener pacientes adultos para los cuales no hemos sido formados de manera específica. Así que yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara y voy a dar el paso, Marcos, y de nuevo, como te venía diciendo por privado, recontra gracias por ponerte un rato a charlar con nosotros. No, bueno, para mí la verdad que es un placer. Para los abogados que nos dedicamos al derecho de la salud, poder estar en contacto con ustedes, poder pensar juntos las cuestiones que están pasando, la verdad que es un privilegio. Nosotros lo tomamos de esa manera, lo vemos de esa manera. Así que no, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que cuando necesiten algo, cuando necesiten nuestra opinión o por lo menos pensar juntos alguna idea, nos convoquen. La verdad que nos gusta mucho participar. Voy a ver, Javi, si puedo compartir, ¿se podrá compartir pantalla? Si me habilitas. Sí, y te pongo como Dale. De todas maneras, son 4 o 5 ideas las que le quiero compartir, pero las quiero por ahí que es más fácil cuando están escritas y las podemos ir leyendo entre todos. Mientras ya podemos está, se puede compartir. Ahí compartir. estoy. Dale. A ver, ahí la dejo compartida. ¿Se está viendo bien, Javi, ahí? Sí, se ve ¿Se se ve ve? en modo. Ah, ahí lo... bueno, ahí estamos. Ahora sí. Bueno. Em, Javier me había contado, como decía él recién, un poquito la situación que se está viviendo en el hospital, que es una situación que nosotros no desconocíamos y por la cual hemos venido también trabajando desde el instituto y desde otros lugares desde el derecho de la salud, en ver cómo podíamos acompañar y cómo podíamos mejorar la actividad diaria de ustedes, sobre todo en el acompañamiento jurídico, digamos, en crear las condiciones jurídicas para que ustedes puedan trabajar de una manera más cómoda. En algunos casos eso se ha logrado, en algunos casos no, nos quedan muchas cosas por hacer, algunas cosas buenas se han ido avanzando. Es bueno recordar, y a mí me gusta por ahí pensar que salimos desde este lugar, de que no había en nuestro país una normativa o una base jurídica, digamos, un marco jurídico preparado para emergencias de este tipo, no lo teníamos. Ni siquiera por ahí nuestra provincia, que es una provincia con peligro de terremotos y sismos, no tiene un marco jurídico adecuado y moderno que nos permitiera poder liderar esta emergencia de la mejor manera. Así que bueno, esa es una deuda pendiente sobre la que todavía estamos trabajando. Básicamente el problema que me plantea me plantea Javi es un problema dentro del ámbito de la responsabilidad jurídica. Cuando ustedes pasan a realizar una tarea que no era su tarea habitual, para la cual pueden a lo mejor no tener las competencias o las capacitaciones adecuadas, se plantean estos interrogantes de hasta dónde puedo ser afectado, digamos, por alguna cuestión jurídica que atraviese el actuar médico. Esa es un poco la idea. Así que, a ver si puedo pasar. A mí me gusta siempre cuando voy a hablar de la responsabilidad del médico, más que entenderla aislada, la responsabilidad del médico, me gusta empezar por ahí, por los deberes del médico, por los derechos del paciente, por la gestión sanitaria. La responsabilidad del médico en realidad no es una cuestión aislada. ¿Ah? Lo que ustedes, los actos o las conductas que ustedes pueden llevar a cabo
nunca, nunca, nunca debería un juez, por ejemplo, tomarlas de manera aislada, sino que forman parte de de un conjunto de normas, de un conjunto de conductas, de un conjunto de decisiones que involucran a muchos actores, a los que toman decisiones en el sistema sanitario, a los que definen la política sanitaria, a los legisladores, a los abogados, a los médicos, a los pacientes. ¿Ah? Los pacientes no quedan fuera del espacio de responsabilidad cuando se analiza un caso. Entonces, a mí me gusta por ahí empezar y charlar de esto, pero hoy como tenemos poquito tiempo, eh, voy a referirme puntualmente a algunos de los deberes jurídicos que ustedes tendrían, para que vamos pensando un poco cómo se va organizando este sistema de responsabilidad. Como ven ahí en pantalla, estos son algunos, puse los más importantes, hay otros y más desarrollados por ahí, pero me parece ahí importante señalar algunos de estos. La información y el asesoramiento al paciente, hoy en esta época de pandemia, es un deber que ustedes deberían tener muy presente. En el hecho de poder atender por ahí a pacientes pediátricos, ustedes venían acostumbrados a otra cosa, pero en un paciente adulto, la información que ustedes le den al paciente cobra por ahí otra relevancia, información que sabemos que es insuficiente, estamos viviendo épocas de incertidumbre. Pero bueno, es muy importante que ustedes, cuando el paciente requiere información, ustedes emitan esa información en el caudal adecuado, que sea completa, que sea verídica, que sea lo que manejemos hoy, digamos, sin prometer nada extraordinario, sin decir nada que hoy no conozcamos. Y también está el deber de asesoramiento, acompañarlo al paciente en la toma de decisión a través de esa información. No es solamente informarle lo que va a pasar, sino asesorar al paciente sobre lo que puede hacer. Es probable que a ustedes los pacientes estén llegándoles ya en estado crítico, así que bueno, este deber quizás se ve un poco disminuido o no va a ser el deber principal que ustedes van a tener, pero aún así es importante tenerlo porque cuando se tratan casos de responsabilidad civil médica, el deber de información es una de las cuestiones donde primero los abogados nos vamos a fijar qué pasó, ese intercambio de información. Con ese intercambio de información que nosotros dimos, que escuchamos al paciente, que vimos qué estaba pasando, que tomamos una decisión a través de obtener un pronóstico, de determinar un tratamiento y bueno, a través del diagnóstico, toda esa información es muy importante que ustedes la vuelquen a la historia clínica. Hoy la historia clínica es muy importante. Toda la información que ustedes crean relevante, tanto en el diagnóstico, en el pronóstico o en el tratamiento, es muy importante que la vuelquen a la historia clínica. Unos minutos dedicados a llenar la historia clínica de manera adecuada y completa son cuestiones importantes para el paciente, para otros profesionales que puedan requerir esta información, pero para ustedes también. ¿Ah? Es donde ustedes van a ir volcando toda su conducta, todo su acto médico, digamos, con ese paciente en particular. Así que es muy importante, ¿ah? Esto préstenle mucha atención. Después tienen también un deber de actuación diligente. Esto es que no debería mediar por ahí ninguna conducta o tiempos excesivamente largos entre que ustedes tienen que atender al paciente, en el atender al paciente, digamos. Realizar las prácticas necesarias para mantener la vida del paciente, esos son deberes genéricos, digamos, ya lo sabemos. Abstenerse de asegurar un resultado. El deber de efectuar una derivación o una interconsulta es también muy importante. Ahora todos sabemos que COVID es una enfermedad bastante compleja, digamos. Entonces hoy es muy necesario quizás este tema de poder derivar o hacer una interconsulta con algún otro profesional, quizás en el área donde ustedes van a estar, que es en una terapia, no hay otro lugar donde derivar, digamos, es el último lugar donde podríamos atender a un paciente con estas características, pero sí por ahí es importante que ustedes no se queden con ninguna duda, que si ustedes sienten que el caso los está excediendo en su capacidad, en sus conocimientos, en sus habilidades, inmediatamente hagan intervenir a alguien que pueda dar un tratamiento más eficaz al paciente. Este también es un deber genérico muy importante y en esta época es muy importante.
Y por último, el deber de cuidado del paciente. Esto quizás ustedes lo han escuchado miles de veces, pero los médicos tienen un deber de cuidar al paciente. Pase lo que pase, tienen un deber de cuidar al paciente. Y sobre todo de reducir los riesgos a que vamos a someter a ese paciente. Estos son deberes genéricos. Siempre los traigo a colación porque siempre es bueno resaltarlo, que estos catálogos de deberes, más allá de que por ahí se utilizan, yo los he visto por ahí en portadas de libros, como títulos de artículos científicos y demás, son deberes jurídicos. Cada una de estas cosas que yo les he ido nombrando, no lo quise poner acá porque sería muy fastidioso por ahí poner qué artículos, código civil, leyes y demás, decretos, en donde esto está anclado, pero cada una de estas cosas que les he ido nombrando son deberes jurídicos de los médicos. Son cuestiones que un juez podría revisar. Dicho esto, voy a hablar casi en su totalidad de la responsabilidad civil. La responsabilidad penal que podría tener un médico es muy de excepción, es muy raro, es muy demasiado raro que un médico pueda ser sometido a una responsabilidad penal. Tiene que haber dolo para que nos sometamos a una responsabilidad penal, tienen que haber delitos graves para que un médico se someta a una causa de responsabilidad penal. Por eso me parece por ahí más importante para ustedes conocer un poquito más sobre la responsabilidad civil que puede engendrar el acto médico. Que como vamos a ver, después que termine estas 4 filminas que son cortitas, vamos a ver que en realidad también son muy poquititos los casos en los que un médico puede ser obligado ser obligado a reparar algún daño por responsabilidad civil médica. Tienen que pasar muchas cosas para que ustedes sean responsables por un daño en el marco de un acto médico. Para que nosotros tengamos, vamos a ir a... Tenía otra filmina, pero se salió. Para que nosotros tengamos una posibilidad de responder por un daño, digamos, de manera civil, tienen que pasar 4 cosas que son fundamentales. Primero, que exista el daño. Y hay un daño cuando se lesiona un derecho o un interés de la persona, del patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Entonces, lo primero, para que un médico pueda, o un médico o parte de un equipo de salud, digamos, puede ser un enfermero, puede ser cualquier persona que forme parte del equipo de salud, para que pueda responder por un daño, tiene que haber una lesión cierta a un derecho o un interés, que no sea reprobado por el ordenamiento jurídico. El caso clásico de esto, que no sea reprobado por el ordenamiento jurídico, es el caso del cirujano, por ejemplo, que cuando está haciendo una intervención quirúrgica, produce una lesión en la piel. Si esa lesión se produce, por ejemplo, en una pelea callejera, el orden jurídico, digamos, va a reprobar esa conducta de haber cortado o lesionado la piel. Son lesiones que el orden jurídico las reprueba. Pero en el caso de la cirugía, por ejemplo, el cirujano nunca podría ser demandado por la lesión producida en el corte de la piel cuando tiene que hacer, no sé, cualquier tipo de cirugía. Entonces, para ese daño no solamente tiene que existir, sino que tiene que estar, o tiene que ser no reprobado por el ordenamiento jurídico. No tiene que haber una ley que diga que ese daño particular va a ser reprobado por la norma. El principio general acá es que todos los daños se tienen que resarcir, digamos, el capital, el interés y demás. Y acá hay una cuestión importante cuando uno habla del daño, y es la pérdida de chance. Y esto en medicina es muy importante. No solamente para pensar el daño, digo, no solamente tiene que existir ese daño real, sino que últimamente la jurisprudencia, o sea, los tribunales argentinos y en todo el mundo está pasando algo parecido, vienen también observando qué está pasando con la pérdida de chance. La pérdida de chance es esa posibilidad que existe o esa probabilidad que existe de que si yo hubiese actuado de una u otra manera, podría haber mejorado la salud, o por lo menos podría no haber agravado el estado de salud. Este es un poco el lugar donde se configura la responsabilidad civil. Para que ese daño sea resarcible, como les decía recién, sea imputado a ustedes a título de responsabilidad jurídica, tiene que haber un incumplimiento
o una antijuricidad, que es ir en contra de una orden, de un deber jurídico o de un contrato, por ejemplo. ¿Por qué de un contrato o de un deber jurídico? Por ejemplo, los médicos que actúan en su consultorio privado, se presume que hay un contrato entre paciente y médico. Entonces ahí, si el médico actúa en contra de ese contrato que había entre esas dos personas, podría engendrar responsabilidad por daño. Como ustedes están trabajando, creo que la mayoría de ustedes en el ámbito hospitalario, en el ámbito hospitalario no hay un contrato. Hay algunos abogados que dicen que sí, pero bueno, hay algunas teorías jurídicas que son un poco engorrosas de contarles ahora. Pero ustedes no están bajo la figura de un contrato. Pero sí ustedes están bajo o bajo el manto, digamos, de deberes jurídicos genéricos, que son estos que yo les nombraba recién. No causar daño, cuidar al paciente, el deber de información, el deber de brindar un servicio adecuado y rápido. ¿Está? Entonces ustedes están bajo este manto, digamos, los deberes jurídicos genéricos. Entonces necesitamos ese daño, en esas condiciones, que ese daño sea antijurídico o que sea el incumplimiento a un deber jurídico o a una conducta jurídica. Y acá ahí les puse dos ejemplos, por ejemplo, que son causas de justificación del daño. Una es el estado de necesidad, que algo vamos a hablar al final. El estado de necesidad, por ejemplo, en el médico es clásicamente el ejemplo del triage. Es cuando yo, sabiendo que tengo que elegir entre dos situaciones que son gravosas y que pueden engendrar daño, elijo una por las especiales circunstancias en donde esa acción se da. De ese modo lo que estoy haciendo es evitar un mal actual o inminente, o de otro modo una amenaza que es inevitable a una persona. Ese es el ejemplo clásico. Si el médico toma esa conducta, digamos, en esa situación, eso no sería suficiente para responsabilizarlo por el daño, porque hay un estado de necesidad. Él tuvo que elegir estos dos caminos, eligió este porque las condiciones hacían que este fuese el que menos daño causaba, o el que era más beneficioso para el paciente. Entonces, daño, la antijuricidad, pero también tienen que haber factores de atribución. O sea, para que ustedes puedan ser demandados por responsabilidad civil, tiene que haber un factor de atribución. La ley requiere que haya un factor de atribución. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un factor, digamos, un hecho con suficiente entidad para poder atribuir esta determinada conducta, que es la que generó el daño, a este determinado sujeto. Eso se llama factor de atribución. En el caso de la responsabilidad médica y en el caso de ustedes que están trabajando en un hospital, y a título individual, digamos, porque después también los hospitales como instituciones, digamos, tienen responsabilidad. Pero a título individual, el factor de atribución es siempre subjetivo es siempre subjetivo. En el caso de una institución sería objetivo. ¿Qué quiere decir que es subjetivo? Que tiene que ver con las conductas nuestras. Se nos puede imputar un daño y se va a analizar cuando se nos impute ese daño cuáles son las conductas que nosotros llevamos adelante. Para los abogados el tema de la culpa y el dolo es recontra fácil, pero para que ustedes tengan más o menos una idea, esto no tiene mucho de contenido jurídico, pero para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos hablando, los factores subjetivos son la culpa y el dolo. La culpa es cuando yo no tengo la intención de provocarle al otro un daño. Sí, lo que hay en el factor subjetivo culpa es a veces imprudencia, negligencia, impericia, pero no tengo una voluntad, digamos, o no tomo yo la decisión de generarle un daño al otro. En el caso del dolo, sí hay una manifiesta voluntad de provocar un daño o una manifiesta indiferencia por los daños que yo le puedo provocar al otro. Normalmente, en el ámbito de lo que ustedes está pasando, el dolo sería extremadamente raro que exista, digamos. Tendrían que, no sé, tomar una decisión de dejar de suministrar el tratamiento a un paciente porque, no sé, no le gustó su color de piel. Sería extremadamente raro, así que no es algo a lo que me interese. Pero sí creo que deberíamos tener en cuenta la culpa. El tema de la culpa, que esto es una cuestión muy jurídica, pero quiero darles un pantallazo de cómo funciona la responsabilidad para en estos poquitos minutos, que los voy a poner nerviosos, al último decirles por qué no tienen que estar nerviosos.
La culpa, como les dije, tiene que ver con la imprudencia, con la impericia, con la negligencia. Al nivel que están ustedes, ninguno de ustedes tiene ni falta de capacidad, ni están donde están porque han sido personas que han llevado a cabo la medicina de manera imprudente, ni obviamente son negligentes, y capacidades les sobran. Al nivel que están ustedes, esto está demostrado. Entonces, también es muy difícil que al nivel donde están ustedes, con el avance de la medicina en la actualidad, en el espacio médico donde ustedes se ubican, digamos, una medicina crítica, una medicina en donde sabemos que más cosas pueden salir mal que bien, es muy difícil que a ustedes se los pueda responsabilizar por imprudencia, negligencia o impericia. Hay muy muy poquitos casos de responsabilidad civil en medicina crítica por algunas de estas cuestiones cuando uno obra bien, digamos. Tiene que ser, como les decía recién, manifiestamente grosero el obrar, la imprudencia o la negligencia para que puedan ser responsabilizados. Y además de esto, además del daño, además de la antijuricidad y además de ese factor de atribución que en el caso de los médicos siempre es a título subjetivo, tiene que haber una relación causal, ¿ah? Una relación causal entre el hecho dañoso y el sujeto. ¿Ah? Una conducta, una conducta sola, supongamos cualquiera de los tratamientos o de las actividades diarias que ustedes hacen en una terapia intensiva. Como, no sé, manipular por ahí un respirador o una intubación, o cualquier cosa de las que ustedes hagan día a día. Que son conductas que sabemos que de por sí generan daños. Esa conducta, más ese daño, no necesariamente siempre generan responsabilidad. ¿Mm? Para que esa conducta genere un daño, el daño primero tiene que ser un daño que no sea una derivación normal de la conducta. ¿Mm? Tiene que ser un daño extraordinario. Entonces, la ley, ¿qué dice? La ley dice que van a ser reparables las consecuencias dañosas que tengan ese nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. ¿Tá? Salvo que exista una disposición legal en contrario, se van a indemnizar también las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Esto es lo que normalmente se hubiese ocurrido de una determinada conducta. Pero ahí les puse un fallo que es clásico en esto y lo emitió la Corte, que cuando se trata de responsabilidad médica, para que proceda el resarcimiento, es decir, para que un médico sea obligado a resarcir un daño, debe acreditarse la relación de causalidad entre el obrar culposo del profesional y el daño causado. Y es muy difícil, extremadamente difícil, poder acreditar esa relación de causalidad a estos niveles que nosotros estamos hablando. Por eso, y para que se queden tranquilos, las causas de responsabilidad civil médica no prosperan como uno podría pretender o como uno ve en la prensa. Hay muy poquitas causas de responsabilidad civil médica que prosperan. Y en general son esas causas donde los errores son groseros, digamos, que no son errores derivados del propio acto médico o del propio riesgo de un determinado tratamiento. ¿Ah? Hasta ahí los presupuestos de la responsabilidad civil. ¿Ah? Esta es la parte difícil, digamos, y los abogados a veces hablamos difícil, pero hasta ahí más o menos quise darle cortito algunas de las cosas que podrían configurar un caso de responsabilidad civil médica. Ahora, en medicina también se viene trabajando hace mucho, o por lo menos los abogados que venimos trabajando en esto, y creo que ustedes cada vez más también están empezando se está empezando a discutir o se está empezando a configurar lo que se conoce como lex artis, que es ese conjunto de normas, criterios valorativos que el médico, o los médicos, o el personal sanitario, tiene o debe aplicar en una determinada situación. Es el conjunto de saberes, capacidades y habilidades que un médico promedio, médico, el normal, la media de los médicos, digamos, aplicaría en una determinada situación. No sé, supongamos, un paciente con fiebre y con determinadas características clínicas,
el 80-90% de los médicos iría por un determinado tratamiento. Eso es la lex artis, es la conducta que el médico promedio eh, encararía, digamos, en una situación determinada. ¿Para qué sirve jurídicamente la lex artis? La lex artis sirve para fijar el estándar de actuación normal de los médicos. Si todos los médicos en una determinada situación eh, llevarían a cabo la misma conducta, fija ese estándar de actuación. Entonces, cuando hay una discusión, por ejemplo, en un caso de responsabilidad civil, el juez debería ver, y esto también es algo que estamos tratando de hacer los abogados que nos dedicamos a derecho de la salud, es que el juez no vea únicamente la conducta individual del médico que produce un acto dañoso, sino que vea todas las condiciones y que vea sobre todo qué hubiesen hecho otros médicos. Hoy en situación de pandemia, por ejemplo, en un alto nivel de incertidumbre, con un gran déficit por ahí de tratamientos que sean eficaces, la Lex Artis cobra mucha importancia. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en los protocolos que deberíamos seguir, en las guías clínicas que deberíamos seguir, en las actualizaciones de nuevos medicamentos y nuevos tratamientos que van saliendo. ¿Ah? Porque el estándar hoy es importante. Seguir este estándar o aproximar nuestra conducta al estándar es una cuestión muy importante en estos días. Fija también el nivel de diligencia exigida, o sea, si todos estos médicos en este momento hubiesen actuado con este tiempo, con estas características, esa es la diligencia que yo le debo pedir al médico en el caso que se discuta responsabilidad civil. Sirve también, entonces, como les decía, para liberar al médico de una responsabilidad civil por un daño. ¿Ah? Porque si yo puedo probar que hice todo lo que hubiese hecho cualquier médico en la misma situación que yo, eso sirve para que yo me libere. ¿Bien? Por eso es muy importante, y yo siempre lo valoro, y lo valoro mucho de Javier, esta fuerza de voluntad que pone Javier, que lo veo constantemente, su preocupación de capacitar, de brindar habilidades, de brindar conocimiento. ¿Eso qué hace? Nos acerca a esa línea de la Lex Artis, nos acerca un poco más, nos da mejores capacidades para acercarnos a esa Lex Artis, que en definitiva va a ser lo que nos saque en algún momento de un supuesto de responsabilidad. Pero el contrario es que no seguir el dictado de esta Lex Artis nos puede comprometer en temas de responsabilidad civil, siempre por impericia, negligencia o imprudencia, que es lo que venimos hablando. Entonces ahí es cuando la Lex Artis toma otro valor, ¿no? Entonces, acá viene la parte que yo les quiero dar tranquilidad y ya los dejo a ustedes para escucharlo. Hoy, y casi ningún país del mundo, digamos, Argentina no es excepción en eso, por más que por ahí algunos pensamos que estamos mal y algunos pensamos que estamos muy bien, en realidad Argentina no es ni de los peores ni de los mejores, pero sí creo que en muchas cosas hemos actuado según la capacidad real que nuestro país tenía en esta época. ¿Ah? Entonces cuando uno piensa la Lex Artis, creo que nos hubiese servido mucho tener protocolos de actuación, por ejemplo, en materia de rotación de personal médico, en escalar por ahí un enfermero de un lugar que no era una terapia a una terapia. Creo que nos hubiese servido mucho tener un marco jurídico para poder realizar esto de una manera más ordenada. No les compete a ustedes, digamos, los médicos individualmente, definir esta Lex Artis. Creo que ese es un trabajo que debería hacerse desde el derecho sanitario. Pero bueno, hoy estamos viviendo épocas complejas, épocas en que estamos aprendiendo todos los días, como les decía, y no es fácil, no es fácil. Ahora, lo que sí quiero llevarles tranquilidad es que ustedes, si actúan dentro de lo que podría esperarse de un médico normal, promedio, no normal, digamos, un médico promedio, en una situación extremadamente excepcional, la responsabilidad de ustedes se ve disminuida casi al máximo. Sería muy dificultoso probar que en estas condiciones el actuar de ustedes pueda provocar un daño por imprudencia, por impericia o por negligencia. Tendría que ser muy grosero. ¿Cuál es mi recomendación? Estar capacitado constantemente,
en el momento en que sientan, como les decía recién, que no tienen la competencia necesaria, la habilidad o la capacitación suficiente, inmediatamente pidan el auxilio de alguien que sí la tenga, llenen la historia clínica como corresponda, tómense unos minutitos para llenar la historia clínica como corresponde, intercambien la mayor información que puedan con el paciente o con sus familiares. El deber de información es una cuestión que se está prestando mucha atención en tribunales. Eh, y sobre todo quiero llevarles la tranquilidad de que hoy en estos estados excepcionales y en el marco de leyes de emergencia que se han dictado, la responsabilidad del médico, la responsabilidad de ustedes, digamos, que están ahí en la trinchera, como se dice, y a la que por ahí muchos estamos muy, muy agradecidos del enorme trabajo que ustedes llevan, y más los que conocemos las condiciones en que ese trabajo se lleva, esa responsabilidad de ustedes queda diluida en un sinfín de cuestiones, como les decía al principio. Cuestiones que tienen que ver con definiciones de política sanitaria, cuestiones que tienen que ver con los recursos que tiene un país como Argentina. O sea, a los médicos argentinos no se les puede exigir a lo mejor la misma conducta o el mismo nivel de tratamiento que se podría exigir en otro país, en donde por ahí se tenga otra aparatología o se tenga acceso a otros medicamentos o acceso a otra población, a otro número, digamos, a otra cantidad de médicos por paciente. Entonces, esa responsabilidad que ustedes por ahí hoy creen que reposa sobre sus hombros, hablando jurídicamente, digamos, se termina diluyendo en un montón de cuestiones. Muchos países del mundo lo que han hecho directamente para que los médicos trabajen más tranquilos han sacado normativas específicas, se emitieron leyes, decretos, resoluciones específicas en donde al médico, dentro del marco de la emergencia sanitaria, se lo eximía de responsabilidad civil. Asumía toda esa responsabilidad el Estado. Esto es algo que también se está trabajando mucho últimamente, pero bueno, ahora pasemos a preguntas, pero para que ustedes se queden tranquilos, quiero que se lleven la idea de que ustedes deben dedicarse a la medicina. Ustedes dedíquense a la medicina porque las causas para demandar a un médico hoy por responsabilidad civil son muy difíciles de probar. Así que bueno, ahora quedo abierto a alguna duda, alguna pregunta. Me gustaría por ahí conocer un poquito más lo que está pasando, cuáles son las inquietudes, porque de esa manera también desde el instituto podemos colaborar. Muchísimas gracias, Marco, por la presentación. ¿Sabes qué? Voy a compartir Vamos a hacer al revés. Voy a pasar el resumen de esto que te había contado y después dejamos un ratito para Dale. para las preguntas. A ver. No sé si ahí se ve la presentación. Esto fue con un artículo que se compartió en el grupo nuestro de la terapia, que cómo hicieron el año pasado, en el 2020, cómo se hizo la transferencia de una unidad de terapia intensiva pediátrica a una unidad de terapia intensiva de adultos para atención de pacientes COVID. Esto fue publicado hace poquito en el Pediatric Critical Care, que es una de las revistas de referencia que tenemos de publicaciones en pediatría. Si miramos el trabajo, se plantearon como objetivos describir el proceso mediante el cual una terapia pediátrica y un equipo de atención pediátrico se transforma en un proceso de atención de adultos para COVID. Hicieron un informe descriptivo con 23 camas de terapia intensiva pediátrica con un total de 862 camas. Fíjense lo que esto pasó en Nueva York. Fue la gente de un hospitales de Nueva York que lo hicieron. Todos los pacientes adultos con enfermedad relacionada a COVID, y la intervención fue medir cómo hicieron estas terapias pediátricas para transformarse en terapia adulta. Y a mí lo que me llamó la atención de esto, releyéndolo, es que se sistematizó la atención de adultos. La terapia pediátrica pasó a ser una unidad de cuidados críticos de adultos para COVID, se transformó en una unidad COVID. Esto que es algo que podemos plantear y que me parece interesante, es que esto que hablaba un poco Marcos también de la anticipación,
se hizo a los enfermeros que estuvieran 3 semanas rotando en las terapias de adultos y a los terapistas pediátricas, 3 días, perdón, a los terapistas pediátricos 2 semanas, trabajando previamente en la terapia de adultos. Y después de ese periodo de nivelación, por decirlo de alguna manera, la terapia pediátrica se transformó en una terapia de adultos. Por 7 semanas atendieron 60 adultos con enfermedad por COVID-19. Acá dice cómo le fue, y lo que plantea como conclusión este trabajo, que me parece sumamente interesante, que probablemente esta pandemia no sea la primera ni la última con tanta violencia y con tanto impacto en la salud, y que demuestra o plantea que las terapias pediátricas son plausibles de transformarse en terapias de adultos en estas situaciones de emergencia, para contribuir a las emergencias sanitarias y las situaciones cataclísmicas como la que estuvo en Nueva York, que todos sabemos fue catastrófica con niveles de casos y muertes. Esto le quería comentar, ese artículo está, y ahora sin otra cosa, voy a ver si puedo dejar de compartir, y vamos a abrir el panel. Lo veo que está Mónica y Emanuel, que se han sumado recién, y Celeste. Si algunos chicos tienen alguna pregunta que le quiera hacer a Marcos. O acá está todo el mundo, hay gente si quiere preguntar algo. Sí, ahí aprovecho mientras algunos se animan y te hago un comentario. La verdad es que ahí es donde nosotros estamos apuntando un poquito a pensar esa posibilidad de tener el marco regulatorio listo para el momento en que nos pase. Creo que nos agarró la pandemia, no supimos ver el diario del lunes que era Europa, no supimos quizás tomar las medidas rápidas que debimos haber tomado el año pasado, y hoy nos encontramos con una imposibilidad de tener las cosas un poco ordenadas para poder llevar adelante. Este tipo de cuestiones, creo, Javi, que deberían, ¿no? Que deberían estar plasmadas en algún documento jurídico, en donde rápido se tenga la herramienta, porque si no, se producen fricciones hoy entre enfermeros que están pasando de área en área, traslados de médicos de área en área. eh, Hay poca previsibilidad sumada a la emergencia. Esto es un poco lo que yo comentaba de poder pensar, digamos, a través de lo que nos está pasando hoy, qué hacemos para que no nos pase mañana. Está muy bueno el estudio ese. Lo que nosotros, te cuento un poco lo que hemos hecho en nuestro servicio. Cuando empieza la pandemia el año pasado hicimos un protocolo de acción asignando camas a terapia intensiva de adultos. En ese momento habíamos asignado 4 camas de las 24 camas que teníamos para pacientes no COVID. Había sido inicialmente la condición que nunca nos llegamos a necesitar en la primera ola. O Claro. sea, pasó toda la primera ola, ese protocolo quedó en la dirección del hospital y no fue necesario implementarlo. Con la venida de esta segunda ola se recupera ese protocolo, y lo que hemos hecho para el servicio es esas 4 camas que inicialmente eran no COVID, transformarlas en 2 unidades para pacientes COVID y para pacientes no COVID. Entonces seguimos con nuestro servicio con 4 camas asignadas para adultos, COVID y no COVID, con la idea de que sea algo progresivo. Pero ¿qué pasó? Más allá de todas las intenciones y conversaciones con la ministra de Salud, con los directivos del hospital, se elaboró un documento hospitalario donde la dirección autoriza o es la que toma la determinación de esta implementación. O sea que nuestro accionar está decidido por el ente hospitalario, por la dirección del hospital. Y por otro lado, se notificó a la Oficina de Asuntos Legales del hospital
también de esta situación para que estén en conocimiento de esto, porque lo que muchos teníamos miedo es que después, en el día de mañana, algún adulto, dadas las complejidades y las diferencias que pueden haber, no le fuera bien y la familia considerara que no le fue bien porque lo atendieron pediatras y no lo atendieron terapistas de adultos. Entonces, en función de eso se labró el informe hospitalario, la normativa hospitalaria y el informe de asesoría letrada del hospital. Que eso está todo registrado. Hasta ahora hemos tenido un solo paciente adulto, no hemos tenido la terapia transformada en una terapia de adultos, pero ese es el panorama que tenemos hoy. Vos que recién me preguntabas, Marcos, cómo estábamos trabajando, ese es el panorama, que no es una idea de la terapia intensiva ni de los jefes de la terapia, sino que es una idea hospitalaria y que baja del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. Y que tampoco es una idea creativa de San Juan, sino que pasó en todo el mundo, como vimos recién, pasó en nuestro país, como el Hospital Churruca, como el Hospital Noti de Mendoza, que han tenido que dar la emergencia sanitaria, atender pacientes adultos. Entonces, también existe el antecedente de esta acción. Sí, a ver, básicamente, y yo intento llevar la mayor tranquilidad que pueda. Y ahí veo algunas preguntas que ahora trato de contestar. Lo que nosotros hemos visto, o lo que nosotros deberíamos tener en cuenta primero, es que estamos en una emergencia sanitaria. La tensión en los sistemas de salud es muy grande, la complejidad del problema es muy grande. O sea, estamos en el medio de una catástrofe, ¿ah? Lo que se conoce jurídicamente como catástrofe. Eso es algo importante para tener en cuenta, porque uno entiende por ahí cuáles son las competencias profesionales de cada uno, cuál es la capacitación que cada uno tiene. Pero hoy tenemos que hacer de cuenta que, no hacer de cuenta, digo, hoy tenemos que pensar que estamos en una catástrofe, ¿tá? Estamos en una catástrofe. Y el problema para ustedes es que toda la presión está recayendo sobre ustedes. Ese es el otro problema. Como yo les decía recién, y para llevarles tranquilidad, digamos, la responsabilidad, supongamos, de un paciente o de un familiar de un paciente que quiere o intente una demanda por responsabilidad civil contra ustedes, que son pediatras, no tendría mucho margen para prosperar. Hay demasiadas cuestiones en el medio que no son responsabilidad de ustedes, que ustedes no pudieron manejar. Incluso puedo llegar a arriesgar, digamos. Incluso habría que evaluar cuál es la conducta de la persona para haberse contagiado de COVID, las responsabilidades, digamos, de las medidas sanitarias que se tomaron. Hay muchos condimentos, digamos. Por eso yo les quiero llevarles tranquilidad sacándoles presión un poco. No todo lo que pase, no todo el daño, como les decía recién, no todo el daño que pueda pensar que el acto médico puede provocar, engendra responsabilidad. Son muy poquitos los casos que engendran responsabilidad, y en el marco de una emergencia son mucho más poquitos los casos que pueden engendrar responsabilidad. Así que en ese sentido yo quiero llevarles un poco de tranquilidad. Que las demandas puedan existir es muy probable. Algo de lo que estamos viendo nosotros es que las demandas van a existir. Lo que nosotros también estamos viendo, y justo esta mañana, antes de esta reunión, tuve una reunión con gente de todo el país que estamos pensando en las jornadas nacionales de derecho a la salud y demás. Se está trabajando en estas nuevas vulnerabilidades que pueden existir, en estos nuevos problemas que van a existir, y uno sin dudas va a ser el ámbito o la emergencia sanitaria jurídica que deje COVID. Pero según lo estamos viendo, muchos no prosperarían. ¿Ah? No prosperarían. Es muy difícil, muy difícil. Ahí Contesto viendo la las pregunta. preguntas, a ver, la Sí. pregunta sería, si tenemos que basarnos en lo que haría el 80% de los médicos, nosotros como terapistas pediátricos, ¿cómo sabemos lo que haría el 80% de los terapistas de adultos? En la Bien. Lex Artis que decías recién. Bueno, ahí cuando yo hago mención a la Lex Artis, en realidad que es un concepto jurídico, eso traducido al actuar diario de ustedes, hay guías clínicas de actuación para COVID, hay guías de tratamiento, digamos. Ajustarse a esos protocolos
que algunos los define el Ministerio de Salud de la Nación, algunos los definirá Ministerio de la Salud Ministerio de Salud de la provincia, algunos los definirá el hospital, los jefes de servicio. Adecuarse a esos protocolos a ustedes les permite un cierto margen de seguridad. O sea, lo que están haciendo ustedes está basado en estos protocolos que a mí me dieron y que ustedes como médicos individuales no pueden definir. O sea, ustedes en la terapia no podrían llegar un día a la terapia y decir, bueno, no, yo voy a ir para la derecha mientras todos están yendo para la izquierda. Esa es un poco más o menos la idea de la Lex Arte. Si bien lo que yo digo es que esos protocolos a lo mejor deberían estar más pulidos o más comunicados, más preparados, esos protocolos hoy están. Hasta donde yo sé, esos protocolos hoy existen. Javier ahí nos contaba que se habían definido también protocolos ACTA. Así que los protocolos están. Lo que yo les sugiero a ustedes es preguntar dónde están, preguntar cuáles son, leerlos, entenderlos, comprenderlos, estar siempre actualizados, siempre adquirir o tratar de adquirir el mayor conocimiento que se pueda. Eso nos permitiría a nosotros estar dentro de ese margen de actuación de lo que yo digo o lo que yo menciono como Lex Artis. Exacto. Tiene razón Belén, fueron dos, tres autos, no, son no, el muchachito de la cama 1 y el otro muchacho es de la intensivo. Bueno, ¿alguna otra pregunta en el grupo acá por acá? Pregunta Romina acerca del consentimiento informado. No está mala la idea, Romy, de incluir en el consentimiento informado de los pacientes que van a entrar adultos a la terapia intensiva pediátrica, un documento, un texto que diga que dada la situación de emergencia sanitaria van a ser atendidos en la unidad de terapia intensiva por disposición de Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan, qué sé yo. No lo sé. Sí, sí, Pero igual eso ya sí. está. Igual eso, una vez que fue dada la orden administrativa, digamos, de que se atiendan adultos en las terapias pediátricas o por pediatras, eso se sobreentiende, digamos. Bastaría comprobar esa norma para que directamente ya lo vemos como un hecho cierto. Pero sí es importante el consentimiento en el sentido que yo les señalaba recién. Más allá de poder poner que somos pediatras o cuál es la especialidad que tenemos, sí es importante el consentimiento cuando se pueda dar. Quizás ustedes lleguen a un momento en donde el paciente no pueda dar consentimiento y ahí, más que el deber de información, lo que va a jugar es el deber de cuidado del paciente, pero el consentimiento es importante. Yo les sugiero ir poniendo todo lo que necesitan, el tratamiento que se da, lo que no tienen, lo que sí tienen, digamos, seamos por ahí eh, justos en escribir lo que corresponde y lo que consideremos que puede colaborar con el paciente y con nosotros. Totalmente. Me parece bien, Romy, como para que quede una constancia de que la información fue dada, más allá de que tenga eh, una validez extra, pero sí que quede constancia de que el médico que lo recibió le informó y la familia estaba en conocimiento. Puede ser interesante trabajar en eso también. El lunes que viene, cuando venga Romy, lo charlamos para ver cómo se puede. Sí, ahí incluso hay una cuestión interesante que el paciente, a ver, por eso estos casos están buenos para pensarlos, pero por ahí los casos puntuales que son los más ricos, digamos, en información para discutir. El caso puntual, por ejemplo, si nosotros le decimos al paciente que somos pediatras, el paciente tendría, en principio, habría que pensarlo, pero el paciente tendría un derecho a decir que no quiere ser atendido por un pediatra. Eh, entonces ahí se empiezan a configurar otras cosas. ¿Ah? Ahí habría que explicarle al paciente por qué sí sería razonable que lo atienda un pediatra, cuáles podrían ser los beneficios y los costos, digamos, de no ser atendido por un pediatra. Así que ahí habría que darle un poquito de forma a la idea cuando le comunicamos a la familia, sobre todo si es que el paciente no puede ser informado de esto. Pero sí, siempre, a ver, una cosa, Javier, que yo vengo viendo en casi todos los casos de responsabilidad civil médica, la transparencia en la comunicación entre el paciente y el médico es fundamental. Ser transparente, ser leal al paciente es lo que terminan por ahí definiendo muchos casos de responsabilidad. Si ustedes consideran que la información al paciente le puede servir, creo que sería válido darla o dejarla en el consentimiento. Jurídicamente,
si hay disposición administrativa del superior, creo que no haría falta. Pero si ustedes lo consideran, creo que sería una buena... Muy bien. ¿Vemos alguna pregunta más? Si no, vamos a cerrar aquí. Veo que no hay más preguntas. De nuevo, Marcos, muchísimas gracias por el tiempo y por esto. Y seguramente acudiremos al Instituto de Derecho en Salud si necesitamos, si podemos, se nos surge alguna situación extra para asesoramiento. Sí, no hay ningún problema. Bueno, vos tenés mi contacto, estoy en redes sociales en casi todas, así que bueno, el que quiera me puede contactar. Y estoy a disposición de ustedes, pues la verdad es que soy un convencido de que el derecho tiene que trabajar junto con la medicina. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Javi, y a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias, Marcos, por el tiempo y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Que tengan un hermoso jueves. Gracias de nuevo. Chao. Adiós.